Serkan Yozge. La noticia que nos ha caído como un jarro de agua fría esta mañana y que nadie, pero nadie, se esperaba. De verdad, estoy temblando todavía de la sorpresa. A ver, pónganse cómodos porque esto es gordo. Estamos hablando de Serkan Yozge Ozpirinchi, sí, los de Kazn, los que nos hicieron sufrir, reír y llorar a partes iguales. Y lo que ha salido a la luz, madre mía. No os voy a marear, vamos directos al grano porque es para no creerlo. Resulta que de la noche a la mañana, zas. Aparecen unas fotos, unas declaraciones, no sé bien qué ha sido primero, pero el caso es que Serkan y Yozge han anunciado una reconciliación. ¿Perdón? ¿De qué reconciliación hablamos si pensábamos que esto estaba más que cerrado? Totalmente cerrado y a cal y canto. Para ser honestos, después de la tormenta que se armó de los rumores, de las indirectas, de todo lo que se dijo, yo creía que ya no había vuelta atrás. Pensábamos que cada uno iba por su lado con sus vidas, sus proyectos y de repente ¡pam! Que vuelven. Que se dan otra oportunidad. Lo que yo creo que está pasando aquí es que a veces el amor tiene esas cosas. Esas idas y venidas que te vuelven loco. Quizás se dieron cuenta de que lo que tenían era especial, de que no era fácil encontrar algo así. Ojo, esto es especulación mía, ¿eh? Pero es que si no, ¿cómo explicas esto? Muchos dirán que es una estrategia de marketing. Que aprovechando el tirón de Kazn, o de algún proyecto nuevo que tengan, pues sacan esta gran noticia para que se hable de ellos. Y sí, no os voy a mentir, esa es una posibilidad que está ahí. El mundo del espectáculo es así, a veces muy crudo. Pero por otro lado, ¿y si es de verdad? ¿Y si estos dos actores, que tienen una conexión tan potente en pantalla y que parece que también fuera de ella, se han dado cuenta de que se echan de menos? De que la vida sin el otro es menos intensa. A mí me da la impresión de que hay algo más profundo aquí. Porque pensadlo, la química que tenían en la serie era brutal. Se notaba que se entendían, que había complicidad. Y si esa complicidad traspasa la pantalla y luego por las circunstancias que sean, se separan, pues es normal que uno eche de menos esa conexión. Yo personalmente estoy en un estado de shock total. Me ha pillado totalmente desprevenido. Creía que esto era agua pasada, que ya habían pasado página. Y ahora, boom. La noticia. Es como si te dijeran que el protagonista de tu serie favorita va a hacer una aparición sorpresa en tu vida real. No sé qué pensar de verdad. Por un lado, me da un poco de mal rollo eso de que pueda ser un montaje. Pero por otro, me da un poquito de esperanza, de esas cosas bonitas que a veces pasan en la vida. Que dos personas que se quieren, o que se han querido mucho, deciden darse una nueva oportunidad. Ahora, la gran pregunta es, ¿funcionará esta vez? ¿Serán capaces de superar lo que sea que los separó en su momento? Porque no creo que esto sea algo que se tome a la ligera. Si vuelven es porque han reflexionado, porque han hablado, porque han decidido apostar fuerte. Pero claro, también está la presión. La presión de los fans, la presión de los medios, la presión de que todo el mundo está pendiente de si van a ser felices o no. Eso cansa, cansa muchísimo. En fin, estamos ante uno de esos giros de guión que te dejan boquiabierto. Algo que sinceramente creía que no iba a pasar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora la pelota está en su tejado. Y en el nuestro de espectadores, de fans, de curiosos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto es una señal de amor verdadero o una jugada maestra para acaparar titulares?